Hola, hoy en Retrologando pues vamos a hablar de uno de los autores fundamentales del underground, de la línea chunga, pues de los años 70 hasta los 80, hasta mediados de los 80, creador de Roberto Carca y Zotín, entre otras maravillas. Me refiero a Antonio Pamies. Antonio Pamies pues empieza a dibujar muy joven, él en sus propias notas, esas que suele acompañar alguna edición de algún TVO. Suele poner que nace en Praga, que desde los 11 años empezó a dibujar cómics, que empezó tal. Cuando se le da a conocer realmente es con sus colaboraciones en los TVs del rollo. Los TVs del rollo que nacen en 1973, cada uno con un nombre, no son serie tal. Por ejemplo, el rollo enmascarado, que es el primero. No hay el rollo enmascarado uno, 2 y 3 y 4. No. El rollo enmascarado es uno. El otro es a la calle. El otro es el rollo. No sé qué. Entonces van poniendo el rollo solo un título, cada volumen era como monográfico, donde colaboraban pues autores como Mariscal, como Max, como Roger, como Nazario, que se dio mucho a conocer, mucha gente del cómic underground y este propio Pamies. Pamies empieza, ya digo, en el rollo enmascarado del año 73 y va colaborando en estos números de distintos formatos, porque por ejemplo, ya del año 76, que es cuando concluye esta andadura de estos cómics extraños, están el Sidecar a la calle y Carajillo Vacilón, que es una especie de trilogía de un formato pequeño, ahora mismo no tengo ninguna mano, pero sí tengo este Picadura Selecta ya de un tamaño más mayor, de un tamaño más en formato de TVO más tradicional, no tan pequeño, aquellos pequeños son como un poco el Don Mickey. ¿Y por qué he traído esto? Porque en los otros, Pamies va colaborando con historias cortas, independientes. Hombre, hay el personaje de Titus Caramel, por ejemplo, siempre con los rasgos muy grandes, con unos zapatos, unos zapatones que no veas que parecen como de payaso. ¿Tal? Pero en esta Picadura Selecta, él propone una historia, hay alguna historia corta suya también, pero escribe y dibuja Don Pichot Dog Sampler, una especie de Don Quijote en la Barcelona actual, y esto es un álbum, vamos, es un álbum de sí, 40 páginas o una cosa así, que ocupa todo esto, o sea que todo esto de la revista, si a ver si no la rompo del todo, pues la historia esta. Entonces me parece significativo aquí un señor que, bueno, que lee pues filosofía, lee cuestiones marxistas, le interesa, va a una librería de estas tipos revolucionarias y todo lo que tienen ya lo conoce y solo ha leído 3 veces y se sabe de memoria párrafo, en fin. Es una historia un poco rocambolesca. Hay un revolucionario, un terrorista, que va poniendo bombas, que es el Sancho Panza, digamos, a la sazón. Estos cómics, pues ya digo, estos temas del rollo, pues tienen una vigencia corta, es una cosa que sí, en su momento sí funcionó, los autores, muchos, no todos, pero muchos, han mantenido su trayectoria y ampliado y mejorado su arte del cómic. En el caso de Palmier, pues es realmente corta, porque él, aparte de estos temas del rollo, él colaboró en un número, el número 13 de Bésame Mucho, con una historia corta, y después el bloque sobre lo publica en el Víbora. Él se incorpora a la revista El Víbora en el número 7, va continuando, pero de pronto empieza a dejar aparecer y a desaparecer, como el Guadiana. Publica o no publica hasta el número 116, que ya no publica más. En el Víbora ni en ningún sitio que yo conozca. Eso sí, una historia es que el Roberto Carca, al que ahora nos dedicaremos unos minutos, y después, por otro lado, historia independiente. Por ejemplo, recuerdo en el Víbora Especial Música, que él hace una recreación de una canción con todos los músicos en contraluz, o el saxo, tal, muy bonito, muy bien planteado. Pero son colaboraciones más, también en el especial Golpe de Estado hace el secreto del tricornio, donde de pronto los personajes que están en el Congreso de los Diputados, el periodista es Tintín, el Suárez, el Suárez no, el Gutiérrez Mellado, el que quieren obligar a que se tumbe y, no se, y se mantiene de pie, el Capitán Haddock. Empiezan a aparecer, Tejero es Tejero, y empiezan a aparecer en los 23 pues los personajes de Tintín dentro de esta dinámica del golpe de Estado. Pero ya digo, cosas más o menos prácticas, y su serie más conocida, más celebrada, es la protagonizada por Roberto Alcarca, y tenemos el primer álbum, el primero que se publicó en el Víbora en 2 partes, una primera parte, no en un número, la primera parte fue del número 7 al 12, si no recuerdo mal, y la continuación
pues empezó bastante después. Que ve, aquí pone fin y después prosigue la historia pues con otra. Aquí tenemos el Roberto el Carca y Zotín. Roberto el Carca es este personaje. Aquí al final vienen los tres dibujados, los tres protagonistas. Roberto el Carca es este. Es una especie de Roberto Alcázar. Lógicamente esto parte de una parodia de Roberto Alcázar y Pedrín. Es un señor con el pelo engominado, con muy mala leche, siempre dispuesto a meterse en bronca. Zotín es una especie de Tintín, no sé si se aprecia bien, con el copete y todo, que sigue los dictámenes que le dice Roberto el Carca. Y aquí tenemos al Mohamed al-Clítoris, que es el villano de la serie esta, aquí en una portada herbívora, con una cabeza pues que ha degollado un tío, y aparece al Clítoris llevando la cabeza del fiambre este. Ese era el número 11 en particular. Entonces esta primera historia de momento nos presenta a los personajes. Aquí tenemos a Roberto el Carca y Zotín pues hablando de sus paridas, donde son personajes que son muy reaccionarios, son muy desagradables, pero a la vez son muy graciosos. Sobre todo Roberto el Carca. El otro, bueno, y el Alclítoris es el malo, el perverso, que tiene un ejército de mercenarios, un grupo de mercenarios que van con él, pero llega un momento en que se igualan, que se aunan. Por ejemplo, Roberto el Carca y Zotín van en un avión y se van a pegar el piñazo, ¡ah! Sudando, ¡pah! Se estrella y no le ha pasado nada. Y claro, es que somos personajes de TVO, ¿qué nos va a pasar si no hemos pegado una piña en un TVO? Entonces, cuando se encuentran en situación apurada, empiezan a fumar droga. Que tenían o que llevan, no me acuerdo cómo tenía la droga aquella. Empiezan a droga y se ponen ciegos y empiezan a cambiar el orden. O sea, lo que para ellos es, por ejemplo, lo que es indiscutible, lo que es incuestionable, pues lo invierten. Entonces, aquí, por ejemplo, está en la primera viñeta Roberto el Carca bañándose y cantando Los estudiantes navarros. Cantando, o sea, como si cantara El cara al sol o cantara, o sea, un señor de extrema derecha. Y de pronto, a lo largo de la historia, se une con este árabe criminal con el que empiezan a hacer pues sus trapacerías. Aquí el dibujo de Pamie, aquí también en la portada también se ve, y en la contraportada, el soldado de la que va a ejecutar a un infiel, a un impío, es un dibujo más perfilado, en la línea de lo que ya conocíamos, pero sobre todo es más duro, es más cruel, es más limpio, y las historias son, a cual más aberrante, a cual más bestia que la anterior. Aquí suceden cosas. Mira, aquí están también cantando los soldados españoles. Yo tenía un camarada en alemán, que viene a ser Im hatte ein Kameraden. Yo tenía un camarada, entre todos el mejor. Pues esto cantándolo en alemán. Lógicamente aquí, Roberto el Carca, junto con al Clítoris, pues se imponen a los demás, consiguen vencer, consiguen llevarse pues el hijo aquel y el dinero, y bueno, se va cada uno para su casa. Esto era la primera entrega de Roberto el Carca, ya digo, acompañado de estos dos personajes. A partir de entonces, Roberto el Carca, salvo en una historieta corta de 2 páginas, o de 3, ahora lo veremos porque está aquí, aparece solo. Ya es Roberto el Carca en solitario, excepto una historia cortita que consiste en que él sale a la calle, se tropieza con un señor, un mangui, cree que le ha robado la cartera, o sea, se da cuenta que no lleva la cartera y se va para el mangui y le dice, oye, dame la cartera ahora mismo que aquí está. Sin piedad con los manguis. Dame la cartera, la amenaza con la pistola, venga que no te vea más. Y cuando llega a la casa, el Zotín le está diciendo que era un despistado que te ha dejado la cartera aquí encima de la mesa. O sea que lo que había él, sin querer, ha atracado al mangui en vez de ser atracado él por el mangui. Bueno, esa es la única reaparición de Zotín. Ya solo Roberto el Carca. Y al igual que, aunque estas historias, todas las que quedan, se publicaron en Herbívora, la edición de Perfidia Moruna que ya hemos mostrado y esta otra, Nueva Aventura de Roberto el Carca, los publica la ERTES. La ERTES, que es una editorial de cómics. Nueva Aventura de Roberto el Carca, aquí encontramos Operación Barceloneta, igual que el ejemplo, aquí escribe con una ortografía, bueno, que reaparece un cura muy reaccionario, que ya estaba en la Perfidia Moruna, y con el que, a la sombra de la cruz, que tenemos aquí, pues prosigue. Aquí es un ataque visceral a la iglesia, oponiéndola por el conservadurismo, también de paso a la Guardia Civil también se da su repasito, y bueno, aquí es una cuestión donde por mor de una reliquia religiosa, pues hay toda una serie de avatares que van sucediendo, que él, queriendo ayudar, lo que le hacen es oponerse al régimen establecido,
como se ve aquí con el Guardia Civil estrangulando a Roberto Calca. Y llegamos al último álbum, Tras el telón de acero y otra historia, este publicado por La Cúpula, por la colección El Víbora, el que los publicaba por entrega. Aquí tenemos 3 historias, porque una es la cortita que hemos enseñado hace un momento del mangui aquel. Esta no me, es que la larga de en medio no me acuerdo. Tras el telón de acero, que es la primera, y Fumad Esnifada en Bolivia. Esnifada en Bolivia es otra coña sobre pues la república fananera ocupadas por dictadores. Entonces aquí él va allí, el Roberto El Calca va allí, donde encuentra los tanques, un señor muy parecido a Milán del Bosch. La calle es mía, lema conocido que decía Manuel Fraga Ibarne, y una especie de lecciones, todos con los nazis, que todos son militares, donde encontramos al general Alcázar de Tintín en los carteles, entre otros, la cuestión que todos van intentando arrimarse al Roberto Alcázar, que va ordenado por ese mismo cura de antes que acabamos de mencionar, que es este, que es un padre un cura muy poco religioso en el sentido general del término. Todos intentan aproximarse al Roberto Alcázar a su causa, pero como ninguno lo consigue, todos terminan queriéndoselo cargar. Entonces tiene aquí un momento muy gracioso donde él huye y está en un río y están por allí con las barcas buscándolo y no lo encuentran, y él está con una pajita, con una caña, respirando, diciendo que eso les pasa, no me encuentran porque no conocen los tebeos clásicos, porque esto sale en todos los tebeos. Después viene la historieta esta que hemos dicho de la cartera, y Tras el telón de acero, que es la última que sucede en Rusia, lógicamente en la oposición a lo que él crea, donde lo torturan, donde en un gulag pues le empieza a suceder la situación. O sea, aquí estamos hablando de un señor que, en este caso Pamie, utiliza el recurso de un personaje de extrema derecha para atacar a todo Cristo, para atacar derecha, izquierda y de en medio. Aquí no deja títere con cabeza, y bueno, en función de la gramática de los cómics suyos, pues es razonable. La lógica que se aplica a su historia, pues da pie a estas premisas que estamos diciendo. Roberto El Calca es un personaje muy interesante, yo creo que es muy divertido, muy divertido. Yo no sé si ha envejecido todo lo bien que debería, en mi opinión sí, pero también entiendo que se puede entender como algo ya un poco trasnochado. Había cuenta de que, bueno, pues que muchas de las cosas que dicen pues ya no existen, sobre las que se basan ya no existen, mientras que otras están mucho más enraizadas y mucho más destacadas. Por ejemplo, la cuestión de los musulmanes, en su oposición al mundo occidental como infieles. Sin más, lo dejamos aquí. Esperamos haberte interesado. Ya sabes, siempre nos gusta que estos tebeos, estos cómics, estas historias, y nos gusta que nos sigas, que te interese lo que hacemos, que le dejas like si te gusta, que te suscribas si no lo has hecho, que recomiende a amigos y parientes que se suscriban. Y ya sabéis, si queréis ponernos algún comentario abajo, pues ahí está. Y nuestra página web, www.retrologando.com, a vuestra disposición. Saludos.